Hola, hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les tengo un video con dos de estos Dip Powders que va a ser Cheers y Birthday Blast, que son de la marca Triple D. Y en este caso les voy a hacer un side glitter, que es básicamente aplicar la escarcha de un lado de la uña. Este diseño se está llevando bastante, así que por eso decidí intentarlo yo misma. Si quieres ver cómo se hace, continúa viendo el video. No olvides suscribirte y darle like al video si te gustó. Desafortunadamente, Triple D no tiene descuentos disponibles en este momento. Sin embargo, les dejo los descuentos que sí tengo en la cajita de información abajo. Empezamos como siempre usando el color Natural de Chiara Sky para crear el Apex. También voy a utilizar los líquidos de Virgo and Gem. Yo siempre recomiendo hacer el Apex en las uñas de Dip Powder para fortalecerlas y que no se rompan fácilmente. Yo solamente hago 2 capas del Apex, pero si tus uñas son bastante débiles, tú puedes hacer mucho más. Y mientras más largas sean, puedes hacer más capas para fortalecerlas. Recuerden siempre retirar muy bien el exceso de polvo con el cepillito para evitar contaminación de la base. Ahora voy a aplicar este color que se llama Birthday Blast como la base en todas las uñas. Apliqué 3 capas de este color porque era bastante claro. Sin embargo, solamente voy a mostrar en este video una de las capas, ya que el video es sobre el glitter side. También usé este lápiz para limpiar las cutículas y se los dejo abajo en la descripción por si lo quieren comprar. Esta es la primera vez que uso estos polvos de Triple D y de verdad me encantaron. Son bastante buenos y pigmentados. Así que 100% recomendados. Les voy a dejar su página web en la cajita de información abajo por si quieren echar un ojo. Ahora empezamos con el side glitter. Lo voy a hacer con este que se llama Cheers. Como pueden ver, es un glitter que tiene flakes. De verdad que es espectacular y bastante único. Para aplicarlo voy a agarrar la brocha de la base y voy a aplicar una fina capa de base de un lado de la uña y sumerjo mi dedo directamente en el polvo. Utilizo un guante para aplastar toda la escarcha y que quede totalmente pegada a la uña. También se puede usar una bolsita o cualquier plástico que tengas a la mano. Como siempre hay que asegurarse de que la cutícula quede totalmente limpia y esto lo hago con este lápiz. Si te quedó algún huequito por rellenar, pues lo único que tienes que hacer es agarrar la brocha de la base y aplicar un poquito en donde están los huecos y sumergir tu dedo otra vez en el polvo. También puedes agarrar con el palito la escarcha y aplicarla directamente en donde pusiste la base. Como pueden ver aquí, yo hice las dos cosas. Esta técnica también se puede hacer con líquidos de gel y se aplica exactamente igual.
utilizas la brocha de la base de gel y la aplicas de un lado de la uña y luego puedes sumergir tu dedo en la escarcha o espolvorear la escarcha directamente en el gel y luego se cura en la lámpara. Yo intenté anteriormente hacerlo con gel, pero en verdad no me gustó porque siento que queda como muy grueso. Sin embargo, mucha gente prefiere gel porque se puede agregar más, mover, quitar y hacer todo lo que tú quieras, ya que el gel no se endurece a no ser que lo metas a la lámpara. Pero como dije, yo prefiero hacerlo con los líquidos de Dip Powder que con gel, ya que la uña te queda súper finita y no gruesa como me quedó a mí con el gel. Para las siguientes uñas apliqué exactamente el mismo método. Esta técnica se puede hacer con cualquier glitter, escarcha gruesa o fina. También se pueden hacer con colores sólidos y también he visto que lo hacen con chrome. Así que hay varias opciones. También lo otro que hice fue aplicar activador a la parte donde estaba la escarcha para acelerar el secado de la base y así poder aplanar más fácil la escarcha. Y así se ven todos los dedos terminados. Estaba revisando a ver si me había quedado algún huequito por ahí, pero no. Aquí les quiero mostrar porque yo uso estos cupcake liners y es básicamente para reciclar cualquier polvo que haya caído fuera del potecito. Y también ayuda a contener el desastre que uno hace con la escarcha. Ahora voy a encapsular el diseño con el clear de Virgo and Gem. Pueden usar cualquier otro clear que tengan, no tiene que ser a juro de este. Para encapsular este diseño, lo primero que voy a hacer es aplicar una capa de clear en la parte donde no está la escarcha. Y esto lo hago para nivelar el grosor de la uña, ya que de un lado tiene escarcha y del otro lado no tiene nada. Como apliqué activador a la parte de la escarcha para poderla aplanar perfectamente, tienes que recordarte de limpiar muy bien la brocha de la base, ya que esta se puede contaminar con el activador y ponerse dura. Ahora aplico la última capa de clear a toda la uña.
Luego aplico 2 capas del activador a todas las uñas y espero 3 minutos y luego limo todas las uñas. Esto lo voy a hacer fuera de cámara. Ahora voy a aplicar el top coat o brillo con los líquidos de Virgo and Gem y el activador de Kiara Sky. Empiezo aplicando una capa del activador de Kiara Sky en todas las uñas. Luego de aplicar el activador hay que esperar 3 minutos. Yo recomiendo siempre usar un cronómetro para estos pasos, ya que me aseguro de que pasen los 3 minutos. Después de los 3 minutos, limpio muy bien todas las uñas con una toallita. Empiezo con el primer dedo aplicando 3 pinceladas de brocha súper rápidas y limpio la brocha en las toallitas para evitar contaminación y que se me ponga dura la brocha. Inmediatamente después de terminar el quinto dedo, me devuelvo al primer dedo para aplicar la segunda capa de top coat o brillo. Esta capa se puede hacer con más calma, puedes aplicar las pinceladas que tú quieras, asegurándote de que cubras toda el área y luego sellas el top coat en el borde de la uña. Para esta segunda capa de top coat no es necesario limpiar la brocha, ya que el activador quedó sellado en la primera capa de top coat. Al finalizar el quinto dedo, recomiendo que no toques nada en los siguientes 2 minutos para asegurarte de que el top coat se secó completamente. Luego aplico aceite de cutícula para rehidratar toda la piel alrededor de la uña. Y así quedaron estas uñitas. Me encantó el brillo que tienen estos flakes y lo inusual de la escarcha del lado de la uña. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle like. También me pueden seguir en mi Instagram para que vean más fotitos de estas uñas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Bye.